Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos organizando en el día de hoy. Primero que nada, les queremos dar las gracias y la bienvenida por tomarse el espacio en sus agendas para abordar a este webinar. En la temática de hoy vamos a estar cubriendo la planificación para deportistas y artistas de élite, un segmento de cliente el cual todos los días vemos. En el día de hoy, además del speaker invitado, en el piso me está acompañando Sebastián Cersósimo, abogado y responsable del área de planificación patrimonial de AIBA. ¿Cómo anda, Sebastián? Hola Martín, muy bien, muy contento. Saludo a toda la audiencia y bueno, esperando que pase un poco este tema de la pandemia para ya poder reunirnos y tener un poquito más de contacto con los clientes y con los asesores que trabajan con nosotros. Muchas gracias. Antes de entrar en lo que es la presentación, para aquellos que no nos conocen, déjenme contarles un poco de AIBA. ¿Quién es AIBA? Somos una empresa con más de 27 años de trayectoria en la industria de América Latina y el Caribe. Estamos regulados por el Banco Central del Uruguay. Nos encontramos en oficinas en Montevideo, Uruguay y Miami. Contamos con más de 90 colaboradores, los cuales ayudamos día a día a acompañar a los asesores y clientes a lograr los objetivos de planificación patrimonial que tienen. Por medio de las diferentes soluciones que ofrecemos, que van desde cuentas de generación de capital en el largo plazo, cuentas de inversión internacional, seguros de salud internacional para los altos gastos médicos, seguros de vida para planificar la sucesión y la liquidez, como también soluciones corporativas para poder brindar soluciones de primer nivel internacional para los diferentes segmentos de clientes. Por medio de las mismas, acompañamos durante toda la vida financiera a los clientes y asesores. Uno de los principales focos de AIBA es la educación constante y cómo generamos valor en lo que es la planificación patrimonial, las diferentes herramientas que existen en el mercado, las soluciones para abarcar los diferentes segmentos de clientes, que la verdad son muchos y para cada uno de ellos contamos con soluciones a medida. Y por eso hoy nos vamos a enfocar en este nicho específico de artistas y deportistas de élite, que es un nicho muy particular que tiene unas consonancias muy importantes de acompañarlos en todo ese camino. Justamente, y la particularidad que tiene este tipo de cliente, de deportistas y artistas de élite, es que justamente ellos generan sus mayores ingresos, incrementan su patrimonio en un corto periodo de tiempo, sobre todo cuando son jóvenes, y luego les queda tal vez la mitad de la vida, 40, 50 años, a afrontar sin esa principal fuente de ingreso. Entonces, tenemos que ver cómo es la mejor forma para planificar ese patrimonio, cómo protegerlo y cómo generar valor, y justamente para eso hoy nos visita el speaker de hoy que voy a presentar. Es Martín Litwak. Eres abogado y socio fundador de Untitled, un estudio de abogados boutique especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. Martín obtuvo su título de abogado en Argentina y luego el mismo fue validado y habilitado en Inglaterra y las Islas Vírgenes Británicas. Es a su vez conferencista y autor de 2 libros y de diversas publicaciones especializadas en América Latina, Reino Unido y Estados Unidos. Martín también es docente en la Universidad de la SEMA en Argentina y ha recibido importantes reconocimientos a lo largo de su carrera profesional. Así que no hay nadie mejor para venir a hablar del tema del día de hoy que Martín. Así que damos la bienvenida entonces, Martín. ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Ustedes? Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Todo tranquilo. Me alegro. ¿Desde dónde nos hablas? En Miami estoy en este momento. Acá, tranquilo. Viendo ya un poco más de cerca el final de la pandemia, por suerte. Qué suerte. ¿Cómo están atravesando la pandemia ahí en Estados Unidos y en Miami particularmente? No, bien, la verdad que acá la vida está bastante normalizada. Ya ayer salió una disposición que liberaba el uso de barbijos en espacios abiertos. Hoy estaban diciendo que había centros de vacunación que cerraban porque ya no había tanta demanda. Así que nada, acá están vacunando ya Bueno, mayores de 16 en forma diaria, gente que viene de afuera. Está bien la cosa, digo, nada, se ve la luz al final ya del se ve túnel, la ¿viste? luz. Sí, Bien, así buenísimo. es. Esperemos que sea lo antes posible alrededor del mundo. Y no te quiero robar más tiempo. El único comentario que le quiero hacer a los oyentes es que al final de la exposición de Martín vamos a tener una instancia para hacerle preguntas de algún tema que no haya quedado claro o alguna inquietud que pudieran tener. Eso lo van a poder realizar en la parte de abajo del Zoom, en la casilla donde dice preguntas y respuestas. Ahí envían las preguntas.
el chat está inhabilitado, las preguntas van por la sección de preguntas y respuestas, así que ahí van dejando las preguntas para después nosotros junto con Martín aquí en el piso poder traspasársela a Martín Litvak en vivo. Así que bueno, Martín, te dejamos a ti para que nos des esta interesantísima presentación. Dale, perfecto. Bueno, gracias de vuelta por la invitación. Saludos para todos. La verdad es que tenemos que cubrir muchos temas en relativo corto tiempo, así que voy a empezar sin mucha introducción. La idea de la charla es que se lleven una idea, valga la redundancia, de los principales problemas que enfrenta este tipo de cliente bastante especial, bastante peculiar, y cuáles son las herramientas, las cosas que no deberían faltar nunca en una planificación para este tipo de clientes. Y vamos a empezar con estadísticas, con ejemplos, como para ir explicando qué es lo que pasa, sobre todo para los que no tienen mucho conocimiento o nunca se han puesto a pensar en este tipo de clientes. Como dijeron recién, Sebastián, hace 2 minutos, una de las principales características de este tipo de clientes es que ganan mucho dinero, pero en un periodo determinado, limitado de tiempo, y nosotros lo que tenemos que hacer es reducir los riesgos a los cuales están expuestos, maximizar esos ingresos y distribuirlos de manera estratégica durante toda la vida de este cliente. Por eso es un trabajo que, mucho más que en otros casos, aunque siempre es recomendable, necesita que quienes nos ocupamos de la parte, digamos, de planificación estemos en sintonía perfecta con quienes se ocupan de otras cuestiones, como puede ser la salud, como puede ser la planificación financiera. Son todos temas que son muy importantes y en este caso más que otros tienen que ir muy de la mano, porque un desfasaje es lo que genera este tipo de problemas. El otro día veía un posteo en Instagram que es decía, bueno, Dan Marino tenía 51.5 millones de dólares y quebró, MC Hammer 70 millones de dólares y quebró, Warren Sapp 82, Evander Holyfield 300 millones de dólares y quebró. Y la realidad es que esto nos lleva a una primera conclusión, que es no por tener más plata vas a aprender a manejarla. Es decir, tener mucha plata no es una garantía para no quebrar si uno no sabe, no aprende a manejarla, o no está bien asesorado si no la sabe manejar. El segundo tema importante es que esto sería anecdótico si no fuera que es la verdad que lo que pasa en el 60, 70 u 80% de los casos con los deportistas y también con los artistas, lo vamos a ver más adelante. En realidad, o sea, el que un artista quiebre, el que un artista o un deportista se deprima, muera con una situación de salud no adecuada para lo que supo ganar, no deje una herencia y demás, no es la regla, perdón, no es la excepción, sino que es la regla. La mayoría de los casos, y uno lo ve, si uno se pone a analizar, sin ir más lejos, cómo murió Maradona hace 5 meses, uno diría, bueno, una persona con la plata que tiene Maradona, ¿cómo tenía ese tipo de asesores de salud alrededor de él? ¿No hizo nada? ¿No planificó nada? La respuesta es clara, no. El punto acá es qué podía haber hecho. Y un poco a partir de ahí, entendiendo primero por qué pasa, es que vamos a llegar a entender qué es lo que uno debería aconsejarle a este tipo de clientes hacer. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es muy simple. Hay un video que, si ahí lo pueden pasar un segundo, explica de primera mano por qué pasa esto, por qué los deportistas terminan su carrera quebrando o con dificultades económicas o de salud o solos o con una serie de problemas similares. La familia del jugador de fútbol se acostumbra a vivir en un nivel de vida que tiene auto la señora, tiene auto el pibe, después tiene que bajar. Tiene escuela privada, ¿cuál es la mejor obra social? Dice, tu señora te dice, no, esta quiero yo porque me atienden a los nenes acá, ¿o no? Sí, claro. Cuando se termina esto, empezá, mirá, vamos a tener que tener un solo coche. Vamos a escuela privada, ya no, vamos a la pública. No estoy hablando de lo que nos pasa, nos pasa. Después ya, esta obra social, ni en pedo, vamos a atendernos en esta. ¿Sabés cómo termina todo? ¿Puedes poner un punto ahí? La familia. Ahora, Oscar. No tiene trabajo, no sabemos, la verdad, no nos preparamos por culpa nuestra. Ahí está el tema. Ese es el tema. Por nosotros, no nos preparamos para cuando dejamos de ser jugadores de fútbol. 30. Ponele, a los 30 años dejás de jugar al fútbol, sos un pibe, sí. Sos joven, más hoy todavía. Pero ahí te puedo decir algo, hay una falencia de ustedes. Pero total, pero ahora... Porque no supieron qué hacer con la plata que ganaron. Te pregunto una cosa, pero ¿y de los clubes cuando nos tienen de chiquito
¿Por qué por qué no ponen y nos educan? ¿Y Esa por es la qué realidad. no nos preparan? Para- Cuando tenemos 20 años que nos dan 2 millones de dólares. ¿Por qué te usan? Y acá decimos, te usaron. El gringo Justi, ¿tenés buena onda? Bueno, ¿y de cómo le primera. fue el gringo De Justi? primera. ¿Cómo le fue a Valdano? De primera. ¿Cómo le fue a Valdano? Excelente. Pumpido, de primera. ¿Cómo te va vos? Burruchaga. Bueno, ahí básicamente el Cabezón Ruggeri lo contaba de primera mano. Hay dos temas que él marca. Uno es la falta de educación y otro es la desprotección de parte de los clubes. Lo que él ve como desprotección de parte de los clubes. Que podemos discutirlo si los clubes deberían o no ocuparse de estas cosas. Pero la realidad y lo que marca y lo que ustedes tienen que saber es que los clubes no se ocupan. O sea, por más ídolos que sean, los clubes no se van a ocupar ni de la salud de los jugadores cuando no estén más ahí, ni de que inviertan adecuadamente, ni de que tengan sus estructuras, ni de que sean capacitados. Con lo cual, el deportista lo tiene que hacer solo, y muchas veces, como vamos a ver en algunos ejemplos, está rodeado de gente que, en el mejor de los casos, intenta, pero no tiene los conocimientos, y en el peor de los casos, han actuado en contra de los intereses de quienes decían representar. Entonces, ¿cuáles son los problemas más habituales? Tenemos muchos problemas. En primer lugar, hay muchos casos, problemas con la familia de origen, es decir, padres, madres, etc. Segundo, problemas matrimoniales. Tercero, problemas con la justicia. Cuarto, problemas financieros. Después tenemos problemas que no son financieros y tampoco son de las otras categorías. Y los problemas del fallecimiento, es decir, obviamente problemas de herencia. Y acá en la imagen elegí dos últimas muy recientes que salieron acá. ¿Y qué es lo que uno ve acá? Primero, por ejemplo, en el tema de Shakira, es claramente un tema de falta de planificación correcta de una mudanza internacional, que es un tema que vamos a ver brevemente, aunque sea más adelante cuando hablemos de los temas que sí o sí tienen que tratar este tipo de clientes. Y el segundo, lo de Messi, no lo pongo porque esté mal que haya comprado una propiedad. Lo que uno se pregunta es, un jugador de la talla de Messi con un patrimonio superior a $1 billón, ¿realmente tiene que contratar asesores de real estate que permitan que se filtre esta información? Porque esto es muy fácilmente, digamos, es algo que se puede proteger muy fácilmente, la confidencialidad, la privacidad. Y este tipo de clientes debería trabajar con asesores que los cuiden en todo momento. No solamente que les digan en dónde invertir o con qué estructura jurídica, sino que además cuiden su privacidad, que tiene que ver con su tranquilidad y con su seguridad, en definitiva. Pero bueno, los problemas más habituales. Hay un caso, digamos, muy público, que es el de Britney Spears. Descuento que saben a lo que me refiero. Para los que no lo saben, igual hay un resumen acá de lo que está pasando. En 2008, esencialmente, se puso bajo un régimen de tutela, de curatela, amplio a nombre digamos, en favor de su padre. Durante este tiempo ya podía hacer muy poco con su dinero y con su vida, en realidad, sin prejuicio de lo cual siguió facturando, y se estima que desde el 2008-2009 que empezó este régimen, de hecho facturó $500 millones que maneja el padre en forma exclusiva hasta hace poco tiempo, ahora con una empresa, con un trustee en definitiva, pero no lo puede manejar Britney. Hace poco tiempo, el 12 de febrero, se ratificó esta decisión, o sea, le siguen sin dejar manejar sus cosas. Hay una nueva audiencia fijada para junio, donde por primera vez ella va a hablar. Pero lo importante acá, y vamos a ver en el siguiente caso también, que tiene que ver con capacidad, es que es lógico, a ver, un deportista, un artista joven, por ahí no piensa que a los 29 años le puede pasar esto y quedar bajo la tutela de otra persona. Pero es algo fácilmente evitable en casi todas las jurisdicciones, tener un régimen de guardianship donde uno decide quién va a ser la persona que se queda a cargo de sus activos si fuera declarada incapaz. Con lo cual esto es algo, en principio, como la mayor parte de las cosas que vamos a ver acá, evitable. ¿Lo tenía que haber sabido Britney? Seguramente no tiene por qué saberlo. ¿Lo tendrían que haber sabido sus agentes? Sí, sin duda. ¿Le tendrían que haber dicho que lo haga? Sí, sin duda. Y esto se trata un poco, el objetivo de esta capacidad, de esta charla, que ustedes sepan que, de vuelta, esto no aplica solamente a artistas famosos, pero en estos casos cobra especial relevancia. El siguiente caso es un caso muy parecido, donde teníamos, si ustedes, esto no sé si, digamos, cuán familiares están con el tema, pero digamos, Donald Sterling era el dueño en su momento del equipo de básquetbol Los Ángeles Clippers.
habían armado como cualquier ciudadano americano un trust que era el dueño en realidad del equipo, los trustees eran él y la esposa, lo cual es totalmente habitual y demás. Él tenía un amante que lo grabó haciendo comentarios racistas en un ambiente donde el 80% o más de los jugadores son de raza negra, y eso llevó a que lo suspendieran primero de por vida y que le obligaran a vender el club. Quien debía vender el club era, por ende, el trust, que era el dueño. Los trustees, como dije antes, eran Donald y su esposa. Donald no quería venderlo, su esposa sí, invitó una noche al médico de la familia a la casa, a una cena, y básicamente le hicieron una trampa y lo declararon incapaz. ¿Por qué? Porque en este trust no había cláusulas fuertes sobre incapacidad. Entonces, de vuelta, la idea acá es eso, es mostrar este tipo de cuestiones. Claramente Donald no estaba incapaz, de hecho terminaron arreglando el juicio, se vendió más alto de lo que se iba a vender, él siguió desarrollando real estate en Los Ángeles, que es su actividad comercial principal. Hoy tiene un patrimonio de $4 billones, tuvo algún conflicto con su mujer, se estuvo por separar, volvieron a estar juntos y en definitiva él sigue haciendo negocio, con lo cual de incapaz no tiene un pelo, nunca lo tuvo, y sin embargo por no tener un documento legal fuerte termina perdiendo un activo que él en principio no quería vender. Después no importa si las razones lo hubiera vendido igual o no, pero él no lo quería vender, y por haber armado un trust sin las cláusulas correctas, termina siendo forzado a venderlo. Es un poco lo mismo que decíamos de Britney, o sea, el no prever cuestiones que pueden pasar. Y que es difícil en los deportistas o artistas porque son en general gente joven, y la verdad es que no son muy afectos a escuchar a otros. Esa es una realidad típica de este tipo de clientes. Otro tema importante son los conflictos matrimoniales. Justo en el caso de Jeff Bezos es un caso de un divorcio muy clean, pero bueno, lo puse acá porque ilustra un divorcio relativamente reciente de alguien conocido, famoso, más allá de que no es obviamente ni artista ni deportista. Pero, ¿qué es lo que quiero remarcar acá? Primero, muchos de estos artistas o deportistas viven en países diferentes y por ende viven en pareja en países diferentes, se pueden casar en países que no conocen o pueden casarse en un país que conocen y después irse a vivir a otro. Y es importante que sepan y que entiendan cuál es el régimen jurídico que aplica a su matrimonio. Justamente el régimen patrimonial, el concepto es el conjunto de reglas o el conjunto de principios que regulan la relación económica entre los cónyuges y de los cónyuges frente a terceros. En principio lo rige la ley del domicilio donde la gente se casa, aunque hay excepciones. Chile, por ejemplo, es una. Pero normalmente uno se casa en Uruguay, se casa en Argentina. Esa es la ley que rige el régimen patrimonial del matrimonio. No el divorcio, no otras cosas, pero el régimen patrimonial sí. ¿Y por qué es relevante? Porque el régimen patrimonial es lo que va a determinar quién se queda con qué en un divorcio, si el cónyuge supérstite es heredero o no, qué tipos de acuerdos se pueden hacer. Entonces es muy importante saber en qué está metiendo uno. En derecho comparado hay tres regímenes más comunes. La sociedad conyugal es el más conocido o más común, donde se casan los cónyuges y los dos patrimonios se casan como las personas mismas y se fusionan y es un único patrimonio. La separación de bienes, que es lo opuesto. Hay países donde se puede optar por separación de bienes, donde cada miembro del matrimonio sigue con su patrimonio como si no estuvieran casados. Y la participación de los gananciales es un régimen intermedio donde se sigue cada uno por separado, pero si hay un divorcio, el que ganó más plata durante el matrimonio va a compensar al otro. El tema prenups y postnups es muy importante, sobre todo cuando hay por ahí un segundo matrimonio y ya el que se casa tiene bienes anteriores. En el caso de artistas, en el caso de deportistas, es una realidad y siempre hay que recomendar que se hagan. Y si no se hicieron, pensar en lo que se llama postnup, que es un acuerdo igual que el prenup, pero posterior, ya cuando uno está casado, esto en la mayor parte de las jurisdicciones se acepta. ¿Qué es el postnup? Esencialmente, o el prenup, esencialmente lo que hacen es determinar cómo se van a dividir los bienes en el caso de una separación. Normalmente no se incluye nada más que esto. Y también hay que tener en cuenta en el caso de divorcio que es una posibilidad de asignar bienes a determinada persona del matrimonio sin que haya una consecuencia tributaria. Y muchas familias aprovechan un divorcio para rearmarse. Acá es información que la quiero pasar un poco por arriba porque es anecdótico, es simplemente
montos de los divorcios más grandes de la historia y montos de los divorcios más grandes de la historia en Hollywood, básicamente, o sea, en el tipo de cliente que estamos analizando para en esta charla en particular. Otro tema que decíamos es los problemas legales, en general por falta de asesoramiento. Acá está claro que en principio los artistas o los deportistas son en algún momento víctimas de un mal asesoramiento, que los puede llevar a, digamos, multas o decisiones legales complejas que pueden haber, en algún caso, coqueteado con la cárcel, ha pasado. Acá hay 3 casos muy claros, que son de Maradona, Messi y Ronaldo, los 3 casos por evasión fiscal. En el caso de Maradona, de hecho, una sentencia en contra de Maradona que él, al no volver a Italia, no cumplió, y hay un tema ahí incluso en el expediente donde se transmite la sucesión. El más reciente, como dijimos, por eso puse historia en desarrollo, es el de Shakira. De vuelta, cuando uno arma una mudanza internacional, tiene que pensar en 2 cosas, diría en 3 cosas que son muy importantes. Y me adelanto un poco a algo que iba a decir después, pero viene acá el caso con el ejemplo de Shakira. La mudanza internacional tiene 2 componentes básicos, que son la pérdida de residencia fiscal del país de origen, en este caso Colombia, la adopción de una nueva residencia fiscal, que en este caso fue Bahamas. Obviamente la adopción de una nueva residencia fiscal es la parte fácil, porque cualquier país quiere dar residencias fiscales, aunque vaya a recaudar un poquito. La baja fiscal es más complicada, lo que pasa es que la mayor parte de los artistas pasan 9 o 10 meses fuera de su país de origen, con lo cual es fácil lograrla, tanto en artistas como en deportistas individuales. Por eso uno ve corredores de autos, boxeadores, tenistas viviendo en Mónaco, en Bahamas y demás, y no tanto los futbolistas que están donde está el club. No pueden hacer eso al menos hasta que se retiren. En el caso de la residencia, el tercer tema que mencionaba es no cometer la torpeza de caer en los recaudos de residencia fiscal de un tercer país, que fue exactamente lo que le pasó a Shakira. Es decir, Shakira cumplió la norma para Colombia, cumplió la norma para Bahamas, pero evidentemente, al menos por lo que dice Hacienda, no la cumplió en Uruguay. Es un error amateur totalmente, que hay que tener en cuenta. Es decir, la residencia fiscal es un elemento muy poderoso de planificación, de los más poderosos que hay. Simplemente hay que hacer las cosas bien. Otro tema que esta gente sufre mucho son las estafas. Acá puse un ejemplo que es el de Scottie Pippen, pero es muy habitual que la gente quede insolvente no tanto por malas inversiones, sino por haber sido estafados por representantes, por asesores financieros y demás. En el caso de esto, del caso de Scottie se retiró con un patrimonio de 109 millones de dólares, hoy tiene 20, perdió un montón de dinero en manos de Robert Loom, que terminó preso, digamos, en definitiva, por falsificación de un documento, por estafa y demás. Y se fijan el contraste, y esto para poner un ejemplo positivo, Michael Jordan, obviamente compañero de equipo de Scottie, se retira de su carrera con menos plata de Scottie, porque a Scottie le habían mejorado el contrato en los últimos años. Michael Jordan, en su carrera deportiva, paradójicamente, no fue de los que más ganó, sin embargo es el segundo jugador de la NBA con un patrimonio mayor. Y esto tiene que ver con algo que los jugadores de básquet o cualquier deporte en general no suelen hacer, que es diversificar y manejar su marca de manera exitosa. De vuelta, Michael Jordan terminó su carrera con 15 millones menos que Scottie Pippen, hoy tiene 2.2 billones de dólares de patrimonio. Tiene ingresos publicitarios, porque tiene un acuerdo con Nike muy bueno, tiene muchas inversiones, actúa en películas, da conferencias, es dueño de un equipo de básquet, tiene 7, 8, 9 fuentes de ingreso, que es lo que cualquier asesor financiero recomendaría, sobre todo a gente que tiene esta cantidad de dinero y que lo puede invertir correctamente. Y eso es un poco la enseñanza, siguiendo no solamente a Michael Jordan, hay muchos deportistas de NBA que hoy por hoy están haciendo esto. De hecho, la NBA hace un par de años que está dando cursos como los que pedía Ruggeri, de capacitación financiera. Es una de las pocas excepciones de ligas donde se están empezando a preocupar por estas estadísticas que mencionábamos al principio. Otro tema, digamos, otro ejemplo de terminar mal y otro ejemplo de mala planificación es el de Whitney Houston. Whitney Houston, más allá de los premios que ganó y demás, que no es lo que tanto nos convoca hoy, Whitney Houston llegó a un momento en su carrera donde facturaba 30 millones de dólares por año. Fue una de las artistas que más plata ganó.
Sin embargo, cuando murió, no solamente que tenía un patrimonio bajo, tenía un patrimonio negativo. Murió con una deuda con Sony por 20 millones de dólares, es decir, murió con menos 20 millones de dólares. La gente que manejó su sucesión logró por royalties y por una serie de derechos llevar este menos 20 millones a un número positivo que heredó la hija de Whitney Houston. Ahora, el problema que tiene ahí, el problema que tenemos ahí, que es otro tema que está bueno marcar como errores, no solamente en este caso de artistas y deportistas, sino genérico, es la falta de actualización de los documentos de planificación patrimonial. Porque como vamos a ver ahora en un segundo, y lo pongo ahora en pantalla, no, la próxima va a ser el testamento de la cantante establecía que, en definitiva, dos cosas. Primero, que su marido de ese momento fuera heredero, Robert Brown, el padre de la hija. Sin embargo, cuando muere estaba ya separada y no en muy buenos términos, y seguramente lo hubiera querido sacar, pero nunca lo sacó. Y por otro lado, si ven la última frase que puse acá, realmente es digamos, lo que uno más criticaría en un testamento. Uno no puede poner un testamento donde diga divídanla de manera amistosa y de la manera más igualitaria posible. Realmente no es una instrucción que uno recomienda a un cliente poner en el testamento. Lo que tendría que haber dicho es, esencialmente, o le entregamos en legado cada activo a una persona distinta, o se vende y se reparte en partes iguales con los porcentajes que desee, pero no en términos tan ambiguos como parte, o sea, manera más igualitaria posible. No sé quién va a definir qué es eso, y el tema de manera amistosa tampoco una definición legal de manera amistosa. La realidad es que hoy todavía está esto en la justicia y no se terminó de dividir esta herencia. Caso mayor, lo mencionamos un rato, es el de Maradona. Maradona, todo parecería indicar que no planificó su sucesión. Y si uno se fija este caso y lo sigue de cerca, más allá de la eventual responsabilidad del personal médico en el fallecimiento, hay muchas cosas que este caso nos enseña. En primer lugar, aunque uno fallezca en un país con herencia, con un régimen de legítima forzosa, eso no implica que no haya que planificar. Primero, que hay una parte del patrimonio que es libre, de libre disposición, y segundo, que aún cuando se respeten los porcentajes, el hecho de que haya un testamento claro facilita y reduce mucho los tiempos. En segundo lugar, ya van 5 o 6 meses, bueno, 5 meses y pico del fallecimiento de Maradona, y por supuesto que todavía los herederos no recibieron nada y tampoco lo van a recibir en el corto plazo. Hay diferentes hijos, diferentes matrimonios, hay conflictos de interés, y si bien están llevando todos de una manera más, digamos, mejor de lo que se hubiera esperado, la realidad es que si Maradona hubiera puesto su patrimonio en un testamento, en un trust, cosa que podía haber hecho perfectamente mientras residía fuera de Argentina, los herederos ya tendrían hoy la plata, los activos, y los hubieran tenido de una manera privada, sin estar en los medios, más allá que por ahí a algunos de los herederos les guste estar en los medios o no, eso es un tema secundario, pero digamos, los activos se hubieran dividido de una manera mucho más rápida, mucho más privada y por ende mucho mejor. La complejidad de este caso en particular, como dije antes, es hay hijos de diferentes parejas, uno por lo menos menor de edad, hay hijos de hecho sin reconocer que están con expedientes abiertos de reconocimiento de paternidad, hay activos en diferentes países y el activo más grande es la marca, que es un intangible. Hay además juicios entre herederos, o sea, hay todo tipo de conflicto que va a hacer que esta sucesión demore mucho. Además de todo, por supuesto que hay honorarios que pagar, hay impuestos que pagar. En Argentina tenemos ahora el impuesto a las grandes fortunas que aplica a sucesiones indivisas, con lo cual lo tiene que pagar la sucesión de Maradona. Hay un impuesto a la herencia en provincia de Buenos Aires, y si alguna de las hijas vive en provincia, que de hecho es lo que pasa, tiene un impuesto del 6.38 sobre si recibe más de 55 millones de pesos, que son hoy por hoy $350.000. Es decir, hay muchos honorarios para pagar, hay muchos impuestos para pagar, hay publicidad, hay demora, hay conflictos, todo eso es evitable con una estructura sencilla, mucho más para alguien que vivió fuera del país, en este caso Argentina, pero puede haber sido cualquier otro país, y vivió en países donde
se podía haber hecho una planificación mucho más eficiente. Es otro tema clave en este tipo de clientes, que es decidir en qué momento hacer la planificación. Esperar el retiro, hacerlo a la mitad de la carrera, hacerlo cuando hay el jugador, el artista en un domicilio que permite mayor flexibilidad. Hay muchas decisiones a tomar en cuenta, pero definitivamente este es un aspecto vital en la vida del deportista. Nosotros lo que siempre intentamos hacer con nuestros clientes deportistas y artistas es formar parte de su equipo de trabajo para que cada decisión que se tome se evalúe al menos el tema desde la óptica de la planificación patrimonial. Más allá de que después se tome una decisión que por ejemplo no es la que uno hubiera querido, pero al menos se tiene la visión y se tiene el análisis desde la óptica de la planificación patrimonial. Entonces, con esta introducción, que es larga, pero que es importante para los que no están tan habituados a este tipo de clientes, es bueno concentrarse en definir en qué decisiones tiene que tomar el artista, qué decisiones tiene que tomar el deportista. Entonces, hay 4 o 5 temas que son fundamentales. El resto lo podemos discutir. El primer tema es dónde fijar la residencia fiscal, porque de eso depende un montón de las otras cosas que uno tiene que decidir. Como dije antes, en el caso de artistas, en el caso de deportistas individuales, el momento de tomar esta decisión es lo más temprano posible en la carrera. Por eso, un caso emblemático es el de los corredores de autos, que viven todos en Monte Carlo, o el de los tenistas, que viven la mitad en Monte Carlo y la mitad en Bahamas. Artistas también, hay muchos viviendo en Bahamas, en Malta. Esta decisión les va a ahorrar un montón de impuestos sobre todas las ganancias durante la vida, durante el periodo en el cual mayores ganancias generen. El segundo tema es armar un trust. Siempre es aconsejable armar un trust en este tipo de clientes. Pero un trust que, a diferencia de los clientes, entre comillas, comunes, donde uno quiere proteger el activo de una pelea entre hermanos el día de mañana, de impuestos altos, bueno, de lo que sea, acá lo que estamos haciendo es proteger al patrimonio del propio creador del patrimonio. Es muy diferente conceptualmente lo que estamos diciendo. Lo que decimos acá es armamos una Chinese Wall, separamos un activo, lo ponemos en un trust, que el cliente se olvide y sabe que si se fundió, ahí tiene 10 millones de dólares para vivir tranquilo el resto de su vida, administrado por un trustee, por supuesto, para que no se vuelva a fundir. Y esto puede ser un one shot, donde uno dice, bueno, de mi patrimonio saco esto y lo pongo ahí, o puede ser un acuerdo donde uno va fondeándolo a lo largo de los años. Inclusive se puede fondear a través de algún sponsor, se puede fondear a través de salarios, a través de ceder la marca. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es importante que una parte del patrimonio quede separado, porque lo más probable es que se dé este caso de quiebra, de insolvencia que hablábamos antes, y es bueno saber que uno tiene a dónde agarrar y no tiene que ir a pedirle ayuda al club donde jugó, o a futbolistas agremiados, o a la Fundación Celeste, o a lo que sea. Tercer tema es el derecho intelectual, que es muchas veces lo que más vale de estos clientes. En el caso de artistas es obvio por los royalties, de los cuales van a seguir viviendo mucho tiempo. Y en el caso de los futbolistas o demás deportistas, por la marca que les va a permitir hacer acuerdos con, más allá de acuerdos de publicidad, acuerdos de escuela de fútbol, acuerdos, bueno, eso es algo que los deportistas hoy por hoy están empezando a trabajar más asiduamente. Y el otro tema es si uno pudiera ceder esa marca a una estructura fiduciaria al principio de la carrera, no al final, porque ya vale mucho, pero cuando uno no sabe si la marca va a valer o no, se puede transferir a una estructura por muy poca plata y que sea justificada. Se puede hacer una evaluación por algún Big Four de una marca, de un jugador que recién tiene su primer contrato profesional, que no va a valer millones de dólares, y se puede eso pasar eventualmente un trust, que sea el que gobierne la vida de esa marca, y en definitiva va a tener ingresos muy importantes fuera de su patrimonio y por ende más protegidos, con menos impuestos y demás. Los acuerdos prenupciales los mencioné antes y creo que es un tema muy importante para tener en cuenta. De vuelta, si usted está asesorando a algún deportista o a un artista que ya está casado, el acuerdo postnupcial es una opción. Por supuesto, en los países donde se puede hacer separación de bienes está bárbaro, pero esto lo que tiende a proteger no es tanto la vida del matrimonio cuando está todo bien, sino que tiende a resolver el divorcio, que suele ser un problema, no solo para este tipo de clientes, obviamente. Y el último tema es el tema de los seguros. Y acá, digamos, hay muchas cuestiones a considerar. En primer lugar, con seguros nos referimos a dos situaciones, digamos. Uno es
el seguro de vida o de incapacidad permanente, donde si una persona se metió en una carrera y por eso no estudió, una carrera deportiva me refiero, y por eso no estudió, y viajó por un lugar y por el otro, y después tiene un accidente y no va a poder cumplir el sueño de volverse millonario haciendo lo que le gusta hacer, está bueno que haya un seguro de vida para que sus herederos puedan gozar de de un buen dinero, más allá de, como decíamos antes, de que sirva para pagar el impuesto de la herencia en los países que lo hay y demás. Y el otro tema que es hasta más importante aún es el seguro médico. El seguro médico que, por supuesto que mientras uno está en un club va a tener el servicio médico de ese club, pero cuando no está en un club o se está retirado, es un tema que es muy importante, sobre todo si uno vive en países que tiene un régimen digamos, muy caro de atención médica. Estados Unidos es un ejemplo, pero hay muchos otros. Entonces, tener un seguro médico como la gente es importante, tener un seguro de retiro quizás por si no se llegó a ese nivel que uno pensaba llegar. Es importante tener un seguro de vida y discapacidad, por supuesto que es muy importante también para el caso de que no se, digamos, nada, se fallezca digamos, antes de llegar a una situación digamos, de mucha riqueza. A la hora de determinar las estructuras que vamos a usar, tenemos condicionantes, como tenemos en cada caso que hacemos planificación patrimonial. Esto no es una excepción. Entonces, los que tenemos son los que tiene cualquier persona. ¿Qué condicionantes son estos? Bueno, el país de residencia, el tipo de activos que uno tiene, los impuestos que se pagan en ese país donde está viviendo, la falta o no de seguridad jurídica, los objetivos de planificación, si queremos resolver un tema de una pelea familiar, si queremos resolver un tema de privacidad. Todos esos son condiciones que cualquier persona, sea o no deportista, tiene que resolver cuando encara la planificación patrimonial. Pero después tenemos dos temas más que son importantes, que son más típicamente aplicables a este tipo de clientes. Uno es el tipo de actividad. Como dijimos antes, y a riesgo de ser reiterativo lo voy a volver a decir, no es lo mismo una persona que está jugando al básquet en diferentes equipos del mundo y donde es, en definitiva, un empleado en relación de dependencia, como puede ser un banquero, un abogado o cualquier otra persona que pasa de trabajos y va ganando un sueldo, por más alto que sea, no dejan de ser empleados en relación de dependencia, y eso es un condicionante muy fuerte. Es decir, Ronaldo jugando en Italia no puede decir que vive en Mónaco, es impracticable. Messi jugando en España no puede decir que vive en Estados Unidos, no lo va a poder hacer. Entonces, el tipo de actividad, el tipo de deporte, en el caso de los deportistas, y de vuelta, si es un deporte colectivo, si es un deporte individual, son fundamentales a la hora de ver qué es lo que uno puede hacer. Y por otro lado, el tipo de ingresos, por lo que decíamos antes. Una cosa es que yo tenga un ingreso que es un sueldo, donde mucho no puedo planificar a nivel de cuando ingrese ese salario a mi cuenta, ingresó y me hicieron descuentos seguramente, o cuando me dieron un premio en un torneo de tenis me hicieron descuentos, yo sobre eso no puedo planificar mucho, pero una vez que está, pero puede pasar sí que yo tenga, en el caso de un artista, donde cuando contrato el recital y me van a pagar $500.000 por un recital, yo pueda decir, mira, estos 500.000 en realidad me los vas a pagar a mi productora que está en Uruguay y esa productora me va a pagar a mí lo que yo necesite, o me va a pagar gastos, estoy de los 500.000, la mitad va a pasar por el uso de mi marca, la otra mitad va a ser un contrato de performance, y hay muchas cuestiones que se pueden, digamos, canalizar de esa manera. Entonces, cuando más libertades haya, más posibilidades tenemos de planificar. Y por último, en materia de desafíos que este tipo de clientes nos traen, tenemos cuestiones que no son comunes para otro tipo de clientes. Primero, uno de los grandes desafíos que tienen estos clientes es diversificar activos y sobre todo diversificar ingresos, que es lo que veíamos con el caso de Michael Jordan y en general de todos los artistas que terminan siendo exitosos. Hay gente que se termina asociando en negocios, lo vemos también en juegos de actividad. LeBron James es un ejemplo,
Ashton Kutcher. O sea, hay muchos artistas, muchos deportistas que se empiezan a invertir en otros negocios, empiezan a meterse en otras actividades, a punto tal de que el ingreso como deportista ya no es tan relevante, es uno más de otros ingresos. El segundo tema es planificar alrededor de eventos imprevisibles, porque la verdad es que cuando uno se recibe de abogado, se recibe de médico, se recibe de contador, de arquitecto, uno más o menos una idea en su cabeza de qué carrera va a hacer y qué posibilidades hay en las carreras uno tiene, qué posibilidades de trabajar afuera o no, relación de dependencia o no, más o menos por dónde va a estar el ingreso. Sin embargo, este tipo de carreras en los deportistas y los artistas son mucho más imprevisibles. Uno puede tener éxito antes o después de lo que esperaba, el éxito puede ser más o menos efímero, puede terminar jugando en lugares o haciendo cuantos lugares que no había previsto. Y eso en la planificación es complicado. Hablábamos con un tenista hace poco donde teníamos planificado una serie de cuestiones y la realidad es que mucho antes llegó a objetivos que tenía y la carga fiscal de haber llegado mucho antes fue un problema y el mayor exposure que tiene ese cliente hoy por hoy me inhabilita a hacer ciertas cosas. Entonces, uno puede planificar, pero después en la práctica es mucho más complicado llevar esto a la práctica que en un cliente que no se dedica o que no está activo en este tipo de industrias. Otro tema que está funcionando cada vez más es el tema de filantropía y acciones benéficas. Son cuestiones que están en la mesa y que está bueno que los clientes lo empiecen a analizar. Y los últimos dos temas, bueno, el último es un tema personal, pero digamos, no es fácil para un artista, sobre todo si tiene familia, pasar mucho tiempo fuera, o cuando uno viene con soluciones tiene que pensar en el contexto familiar. Y el anteúltimo punto para mí, desde el lado de la planificación, es de los más importantes. Normalmente pasa mucho con los deportistas colectivos, en este caso, donde antes de hacer una transferencia a un nuevo país, no hacen un estudio de preinmigración, no hacen un estudio de cómo son las leyes en esos países, en el caso de que se terminen divorciando allá o se terminen, bueno, falleciendo allá, y después quedan atrapados en una situación que les trae muchas consecuencias negativas. Un ejemplo puntual y muy sencillo es el régimen impositivo en Inglaterra, donde hay muchos jugadores extranjeros. Inglaterra tiene un sistema que se llama non-dom, que es un sistema para no residentes, donde uno puede pagar un impuesto especial fijo, que se llama remittance tax, por un periodo de 15 años. Y mucha gente, obviamente, cuando entra, sobre todo los sueldos grandes, vale la pena hacer eso y lo hacen. Se anotan en ese sistema, cuando el contador los de alta, los da de alta y punto. Pero no se acuerdan, por ejemplo, que ese es el momento para establecer un trust, poner todo lo que ganaron antes de estar en Inglaterra, lo que se llama en Inglaterra clean capital, y es un capital que nunca va a pagar impuestos en Inglaterra, aun cuando termine el régimen de remittance, si se quedan más de 15 años, que pasa con gente que se retira. Entonces, son pequeñas cosas que, por supuesto, el jugador no tiene por qué tenerlas en mente, pero sí los agentes, sí los asesores, deberían pensar que cuando uno cambia de un lugar a otro, hay cuestiones impositivas, sucesorias, matrimoniales que hay que adaptar. O sea, un testamento que yo hice cuando residía en Uruguay y me fui a vivir a Italia ya no me sirve. Entonces, más allá del contenido del testamento, tengo que actualizarlo. Entonces, los planes sucesorios se van adaptando a las residencias que va teniendo la gente. Y esto es algo muy importante de establecer. Porque de vuelta, cuando uno planea para la excepción, en definitiva. Entonces, cuando el jugador se queda sin club o se lesiona o tiene algún problema, de vuelta, el club no lo va a venir a ayudar y se va a quedar con seguramente la nueva estructura que armó y todos los riesgos que esa estructura o esa falta de estructura les va a generar. Nada, esto es un poco plantear los temas, digamos. Terminamos con una frase del futbolista West, en inglés, el quinto Beatle famoso, que decía: gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol, el resto lo malgasté. Y esto es el setup. Yo diría que esto es, si bien no lo dicen así, pero muchos jugadores de fútbol todavía piensan eso. No nos olvidemos que hay una diferencia, y esto va a sonar prejuicioso, y me arriesgo que lo suene así, pero digo, hay una diferencia muy grande en la formación de un jugador de fútbol y la formación de otro tipo de deportistas. Entonces, cuando hay menos formación y un origen por ahí más bajo, es más importante todavía este tipo de cuestiones. Con lo cual, nada, recordar que esta frase está mal, que puede sonar divertida, pero que esencialmente
nosotros diríamos que hay que ser, si uno quisiera entender qué es la planificación patrimonial para deportistas y para artistas, es básicamente intentar que hagan todo lo contrario a esta frase. Y nada, con esto yo quería abrir un poco a preguntas porque siempre estas charlas son, digamos, productivas en la medida que yo contesto las dudas que ustedes tenían cuando se inscribieron. Entonces yo tengo un plan de vuelo, digamos, por decirlo de alguna manera, donde les conté y les compartí varias cuestiones que me parecían relevantes, pero me gustaría escuchar de ustedes y qué es lo que tienen ganas de saber para poder darles esencialmente información que les interese más de lo que yo ya expuse hoy. La verdad, Martín, que impresionante el contenido de la presentación, la cantidad de casos prácticos que vimos en toda la casuística, y uno tendería a pensar que este tipo de clientes tienen ya todo armado, tienen todos los elementos necesarios arriba de la mesa para planificar, y cuando atravesamos el hilo conductor de la presentación vemos que no es así. Sí, y mismo a mí la reflexión que me quedó es, y nosotros lo hemos manejado también el concepto, creo que tú también, Martín, lo has manejado, el concepto de que la planificación patrimonial es para todos los tipos de patrimonios, el pequeño y el más grande. Obviamente el que tiene patrimonio más grande tiene más posibilidades y más herramientas y más alternativas, y sin embargo, vemos estos deportistas de élite, artistas de élite que vimos en los ejemplos que tú nos trajiste, que a pesar de tener patrimonios grandes y muchas alternativas, sin embargo no las utilizaron o no las utilizaron correctamente, y bueno, vieron un poco fracasado esa planificación patrimonial, o vieron un poco fracasada esa fortuna que lograron en esos primeros años de carrera, ¿no? Bueno, y si les parece bien, Dale. ya vamos a las preguntas, que la verdad están llegando varias, y obviamente acá es poder sacarle el jugo a la instancia y poder, obviamente, darle mucho dinamismo a este momento. Acá leo una que viene muy específica con esta tendencia que está creciendo en Europa de los diferentes casos que se expusieron de Messi y Ronaldo en el tema de la evasión fiscal. Hoy por hoy, con DAX 6 en Europa, las posibilidades de planificación son muy acotadas. ¿Cuál sería, a tu entender, Martín, una buena solución de planificación para ese futbolista que está en Europa para que pueda planificar? Mira, hay varias cuestiones. En primer lugar, en el caso de los futbolistas, lo que es fundamental es el tema de la marca. Es decir, el problema que tuvo Messi puntualmente, y lo digo porque es público, fue que él cedió su marca a dos compañías uruguayas cuando ya había jugado un mundial, ya había sido campeón de Europa con el Barcelona la primera vez, de las 4, y la cedió en $50.000. Y pretendió después cobrar del Barcelona a través de esas sociedades plata que él no declaró como ingresos propios, sino que eran ingresos de la sociedad. Y no es que esté mal la estructura, lo que está mal es el precio. Es decir, Messi puede vender su marca a quien quiera comprar la marca, y el que compra la marca de Messi puede tener un ingreso independiente y totalmente válido. Ahora, cuando un jugador ya es titular en el Barcelona, multicampeón, jugó un mundial, seguramente la marca de Messi en el año 2008 o 2006 ya valía varios millones de dólares, no $50.000, digamos. Entonces eso es un tema que es importante. Otro tema que es importante es, a ver, yo he hablado con jugadores mucho, o sea, hablo todos los días con jugadores de fútbol, y hay algunos que son muy inteligentes y tienen mucha intuición. Y por ejemplo, hay uno que lo voy a mencionar porque es amigo y porque no es cliente, que es Perico Pérez, ex jugador de Ferro, Racing, selección argentina, que él decía, me dijo siempre, yo en mis contratos los negocié todos yo, y yo cada vez que iba en un lugar decía, esto es lo que yo quiero en mi mano, el resto de los impuestos no me interesa, los pagan ustedes, yo quiero esto en mi bolsillo. Y en el fondo es una forma de planificación, de protección del patrimonio. Ahora, de vuelta, puede pasar, como plantean en la pregunta, que un jugador en relación de dependencia en Europa, yo lo dije antes, es uno de los casos que menos tenemos para planificar, lo único que podemos hacer es el tema de la marca a nivel económico. Olvídense que también hay que hacer todo el tema de salud y demás, que también es muy importante, pero a nivel de económico y de impuestos no tengo mucho por hacer, pero sí tengo mucho para hacer, por ejemplo, en el momento del retiro. Es decir, viene mañana cualquier jugador de fútbol que ganó $150 millones y se va a retirar, y ese es un momento muy importante para planificar. No solamente dónde voy a poner mi residencia fiscal, sino con qué estructura me voy a quedar para mantenerme en los próximos años. Entonces, de vuelta, disminuir el impuesto a las ganancias
en general, hoy por hoy es muy difícil, y yo creo que por la pandemia, un montón de cosas, cada vez va a ser más difícil, coincido. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda el tema de la marca, nos queda el tema de cobrar neto, nos queda el tema de programar o planificar posteriormente al retiro. Esa es la realidad. Y también es cierto que uno, en la toma de decisiones, y esto es lo que es importante que la gente entienda, es en la toma de decisiones quizás es sano incluir el tema de libertad para planificar junto con otros. Por supuesto que si un jugador tiene una oferta del Real Madrid, no va a decir, no, yo me quiero ir a jugar a Bélgica porque ahí puedo planificar mejor. Pero entre opciones similares, hay lugares donde hay más flexibilidad que otros para planificar un patrimonio. Queda clarísimo ahí, Martín. Y justamente la pregunta que yo te iba a hacer venía vinculado a eso último que mencionabas. Creo que ya lo mencionaste tanto ahora con la pregunta como en la presentación cuando hablabas de la parte de mudanza internacional y el ejemplo de Cristiano Ronaldo en la imagen. Y dice, deportistas que tienen que decidir entre un nuevo club y otro. ¿Qué importancia tiene a la hora de tomar la decisión el evaluar el régimen impositivo de la jurisdicción? ¿Y qué jurisdicciones tienen beneficios fiscales importantes para nuevos residentes en Europa y en América? Mira, la verdad es que la importancia que tiene en la práctica es nula, porque no le dan bola. ¿Cuál debería ser? Muchísima, digamos. Eso es un poco tratar de cambiar la imagen. O sea, hoy no le dan relevancia y es un tema complicado no darle relevancia, porque es un tema, es un issue. Entonces, ¿cuál es el problema? Acuérdate que estos futbolistas son, digamos, son futbolistas, los futbolistas están acostumbrados a gastar en bienes que generan, o sea, compran liabilities y no assets, básicamente. Entonces vos tenés a Ronaldo con 25 autos, un avión, que está buenísimo, pues lo puede pagar hoy. Pero después es como dice Ruggeri, después no va a decirle a la novia, a la esposa, no, mirá, ¿sabes qué? El avión vendámoslo porque no tiene más sentido tenerlo hoy. Entonces se quedan con un nivel de gastos y la caída es drástica. O sea, un jugador que por ahí ganaba Messi, Ronaldo, 100 millones de dólares por año, de pronto pasan a ganar cero como sueldo. Después tendrán sus inversiones financieras, pero el cambio es muy drástico y son gente con mucho dinero gastado en mantenimiento de bienes, mucho dinero gastado en mantener gente de sus familias, no inmediatas, sino familias más alejadas. Con lo cual, debería ser un tema mucho más relevante. Al menos, además, a nosotros nos pasa muchas veces que nos llaman clientes y nos dicen, uy, firmé este contrato de opción con el club Toronto, no sé cuánto, ¿me lo analizás impositivamente? Y ya lo firmaste, ¿qué querés que te analice? Lo analizo, te digo, pero ya lo firmaste. Había formas de firmarlo antes, de otra manera, pero ya está firmado. Y respecto de la segunda parte de la pregunta, no necesariamente hay una coincidencia de los países más eficientes y los que tienen mejor fútbol, digamos. Entonces, que yo te diga, mirá, si te vas a Malta o a Chipre, tenés unos regímenes espectaculares, no va a funcionar. Ahora, la realidad es que de los otros países, los que sí tienen un buen nivel, si se arman bien las cosas, inicialmente, tanto Portugal como España y como Italia, inicialmente tienen buenos sistemas tributarios. De hecho, Inglaterra lo acabo de decir con el non-dom, tiene un buen sistema. El problema siempre es cuando uno empieza a sentar las bases y se compra una casa y se compra otra y se retira ahí o vive ahí, ya es mucho más complicado que cuando uno está, digamos, iniciando. Ahí, Martín, me tomo el atrevimiento de decir que te faltó mencionar el glorioso fútbol uruguayo con los beneficios fiscales que hay ahora para los nuevos residentes. Bueno, es que me corté cuando dije América. En realidad, América, claramente Uruguay está en la delantera. Y bueno, había rumores en su momento de que Messi firmaba con el City y eso significaba que podía jugar en Torque. Así que, no sé. Tal cual, tal cual. Y ahí, y otro de los conceptos que mencionabas recién en tu respuesta, creo que es importante también visualizar la diferencia entre estructuras para proteger el patrimonio, todo eso que mencionabas del trust, de los seguros, y también decisiones y estructuras para invertir, ¿no? Para generar valor, rentabilidad durante los años que se está generando ese capital, dónde colocarlo financieramente, qué inversiones hacer para así poder tener esa fuente de ingresos, esas varias fuentes de ingresos, para luego de que ese deportista, de ese artista se retire. Y el ejemplo que se me ocurría es, de nada sirve un trust capaz lleno de aviones y edificios y barcos, si además no se creó una fuente de rentabilidad futura, ¿no? Sin ninguna duda, esto aplica al empresario exitoso y al deportista. O sea, si vos tenés 7, 8, 9, 10 fuentes de ingresos diferentes, diversificás y demás, tenés muchas más chances de generar fortuna aún después del retiro. O sea, hay deportistas que lograron hacer crecer su patrimonio después. De vuelta, Michael Jordan es un ejemplo, pero hay otros que lograron. O sea, Ruggeri mismo
Cuando Argentina ganó el Mundial 86, el premio por jugador era $25.000. Digamos, son jugadores que se retiraron, sí, con un par de millones, pero no con cientos o miles. Y sin embargo, vive muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, es un tipo inteligente que se manejó bien y supo crear una marca y supo cotizarse. Pero sí, lo que es importante es, esto un poco como cuando uno invierte y dice, uy, si el Bitcoin baja tanto yo vendo, y después lo vais a bajar y dices, uy, no vendo nada, mejor me quedo un poco más. Y está bien, entonces la diferencia es lo mismo, o sea, yo puedo poner un stop loss y vender automáticamente, con lo cual mi voluntad no importa. Y un poco lo que yo les digo a los clientes es que el trust es eso. Es decir, yo tengo muchos que dicen, no, yo estoy pensando en el retiro. Mirá, yo estoy invirtiendo esta parte en esta cuenta que es para cuando me retire. Sí, macho, es para cuando te retires, pero si necesitas antes, la vas a usar antes. Está bueno que armes una estructura que te impida usarla antes, porque eso es lo que querés proteger. Lo que querés proteger no es si te va bien, vos querés proteger si te va mal. Y si te va mal, vas a echar mano ahí. Entonces, si te fue mal, está bueno que no puedas echar mano y que alguien más sea el que determine cómo se va gastando esa plata para que vos y tus hijos vivan bien y no se terminen fundiendo digamos, no lo mencioné con mucho detalle, pero el porcentaje de suicidios en deportistas es altísimo. Por un montón de otras razones, no solamente lo económico, hay que lidiar con eso de que un día estás en la cima y el otro día estás ahí abajo, digamos. No es solamente un tema económico, pero hay muchos deportistas jóvenes y no tan jóvenes que terminan con problemas mentales o directamente terminan con su vida. La verdad que recontra interesante. Y acá tengo una pregunta que se viene repitiendo, que es un poco en el entorno de los deportistas de élite y de artistas, es las diferentes barreras de acceso que se tienen por los diferentes representantes. Y un poco acá algunos de los espectadores están preguntando qué tips darías para un poco tratar de bajar esas barreras y poder meterse en ese lugar. Mira, es muy difícil. Eso es el principal problema que tenés. Y lo tenés por dos razones, por ignorancia o por desconfianza. Si es desconfianza, estás complicado, porque, digamos, si el representante del jugador no te quiere cerca, no vas a poder estar cerca. Si es por ignorancia, podés capacitar al representante como capacitaste al jugador. Es mucho más fácil entrar cuando los jugadores están representados por ahí por su familia, en algún caso, entonces uno se puede sentar con el padre del jugador, con la madre, explicarles por qué esto es mejor para todos. Con el representante también uno puede tener una charla digamos, directa, donde si el brand es honesto, uno tiene que explicarle que si el patrimonio del jugador crece, también crece el suyo, en definitiva. Ellos cobran porcentajes, no solamente los pases. El problema es cuando es un representante que no es honesto, que los hay, como en cualquier profesión, no vamos a generalizar, pero así como hay banqueros que te dejan sentarte con el cliente, digamos, y te abren el juego y te cuentan lo que están haciendo, y uno puede armar estructuras interesantes y jugar en equipo, hay otros que no, y esto pasa lo mismo con los agentes. Yo siempre lo planteo, y nosotros lo planteamos así permanentemente, que esto es un trabajo en equipo. Y así como hace 10 años, o no, 10 no, hace 30 años en los equipos de los deportistas no había un psicólogo, por ejemplo, y hoy vos agarras a un tenista que es 100 en el mundo y tiene el psicólogo, el masajista, esto, y viaja con 15 personas, cosa que de vuelta no pasaba hace 10 años, 20 o 30, hay que agregarle el concepto de que esto que nosotros hacemos también es relevante. Y yo no digo que yo tengo que viajar con el tenista, porque ni en pedo viajaría con un tenista, digamos, para hablar de estas cosas. Pero sí es importante al menos trimestralmente, cuando hay muchos ingresos, o anualmente, sentarse con el cliente y decir, bueno, a ver, planifiquemos el próximo año, planifiquemos 5, planifiquemos 10. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es armar una hoja de ruta. Es decir, mira, esto es más o menos lo que debería ir pasando. Por supuesto, como dijimos antes, en este ambiente más que en otros hay un montón de imprevistos. Desde lesiones hasta malas decisiones. No solo del jugador, de los clubes a veces. Entonces, hay que tener una hoja de ruta adaptable. No es lo mismo que, de vuelta, el empresario que todos los años gana X plata y va creciendo y uno dice, bueno, esto se encamina para tal lado sin problema. Con los deportistas no tiene que ser, digamos, reescribir ese plan permanentemente, pero hay que hacerlo. Sin un plan, las cosas en general tienden a no funcionar. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Acá tengo otra que te transmito, Martín. Respecto de los aportes jubilatorios de los futbolistas, ¿qué conviene hacer cuando quieren volver al país luego de varios años aún siendo joven? Mira, la verdad es que lo mejor sería
hacer una especie de fondo de retiro, una jubilación privada. En general, este tipo de clientes termina sin poder cumplir en los países donde está con los regímenes de jubilación, terminan jubilándose en el país de origen si vuelven. Si no vuelven, por ahí ni siquiera se jubilan y no reciben nada. Y si vuelve al país de origen, en general se puede tomar el trabajo que uno hizo en el exterior a cuenta de años y se puede jubilar bien. Pero la realidad es que este tipo de jugadores, y cuando hablamos digamos, de proyectos de elite, hoy por hoy es prácticamente cualquier jugador profesional. O sea, estamos, a ver, antes, digamos, la gente que se volvía millonaria era el número 10, el que jugaba en Europa. Hoy por hoy hay clubes en muchos otros países, México, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, inclusive algunos digamos, países más pobres donde pagan muy buenos salarios y un jugador que hace una carrera relativamente buena tiene ahorros de sobra para financiar su jubilación, que siempre es lo más eficiente. Y también su medicina privada y saber que va a estar tranquilo. Impecable ahí. La otra que me parece que está buena, y sobre todo por el ejemplo de Scottie Pippen capaz, es el tema de la importancia también de, más allá de la decisión de qué vamos a hacer, en dónde, ¿no? En qué jurisdicción y con qué proveedor, ¿no? No es lo mismo hacerlo en una jurisdicción con seguridad jurídica que en una que tal vez el plan que tan bien armé, que tú nos hablabas de un plan trazado, pero si lo asiento en una jurisdicción que no tiene la seguridad jurídica y la estabilidad que se precisa, obviamente eso va a fracasar. Y también pasa lo mismo con los proveedores, ¿no? Si no es un proveedor con auditorías, con rating internacional de solvencia, etcétera, también podemos fracasar en ese sentido. Sin duda, nosotros en general, cuando enfocamos una nueva planificación, lo que hacemos primero es hablar de los objetivos de la familia. Es un método muy socrático, si querés. O sea, a mí cuando uno entiende y me dice quiero un trust, le digo, no, no querés un trust, no tenés idea si querés un trust. O sea, contame qué te preocupa, qué es lo que no te deja dormir. Yo te voy a decir si es un trust. Por ahí es un trust, pero no sabés. Entonces, primero decime qué te pasa, qué es lo que te pone nervioso, qué querés cubrir, y ahí llegamos a la estructura adecuada, que puede o no coincidir con lo que el cliente quería. Y después de eso es fundamental las dos cuestiones que vos mencionás, jurisdicción y proveedor. Jurisdicción por un tema de seguridad jurídica, de previsibilidad, de estabilidad política, de leyes modernas, de un montón de cosas. Y proveedor no solamente un tema de solvencia, que vos mencionabas antes y coincido, sino también un tema de flexibilidad y de piel. No todos los clientes están para los mismos proveedores. Y no es que uno sea mejor o peor. Hay clientes que quieren hacer un trust con un trustee bancario en una jurisdicción, no sé, en UK, y que tenga 200 años de historia, pero dice, no, yo quiero algo flexible, chiquito, lo más bajo el radar posible. O sea, y no es que uno sea mejor que el otro. Entonces hay que escuchar al cliente y hay que tratar de ver con quién se va a llevar mejor, porque un trust, por ejemplo, o una fundación, o otro tipo de estructuras, o un fondo de inversión, son estructuras por ahí. En el caso de un futbolista, de un tenista, se arma en los años cuando tiene 25, 30, 35 años, y es una estructura que lo va a acompañar 50 años. Es un proveedor que va a estar con él 50 años. Entonces, si no te llevas bien o no hay un tema de piel ahí, es complicado. Sin duda, Martín. No sé si van llegando más. Sí, tengo acá más preguntas y acá viene una de un asesor que dice, como asesor patrimonial con más de 20 años de trayectoria, cuando falleció Michael Jackson, lo primero que me pregunté fue si tenía un seguro de vida. Luego de ver las disputas legales por su patrimonio, me quedó claro que no. ¿Te parece que este vehículo de protección patrimonial, el seguro de vida, es el más eficaz para al menos proteger financieramente a los herederos? O en todo caso, ¿cuál es la herramienta que sería en tu opinión más conveniente? Mira, yo no sé si es el más eficaz o no, pero para mí el seguro de vida es un sine qua non, digamos. O sea, es tan fácil contratarlo, sobre todo el que es a término, en definitiva, que es una picardía no hacerlo. Seas Michael Jackson o seas Martin Litvak. O sea, no existe no tener un seguro de vida. Es un tema cultural muchas veces, es un tema a veces de ignorancia, pero un seguro de vida normalmente, sobre todo si uno dice, a ver, de vuelta, y por eso yo dije hace un rato, lo importante es el objetivo. Entonces, yo tengo un seguro de vida, ok, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es pagar el impuesto a la herencia, porque yo vivo en Corea del Sur o en Japón, que son los dos países con más impuesto a la herencia del mundo, o mismo en Estados Unidos, entonces yo tengo un patrimonio, no sé, de 10 millones de dólares y voy a pagar 4 millones de impuesto a la herencia, bueno, entonces ese impuesto, ese seguro de vida me tiene que aplicar siempre. O sea, no es un seguro a término, es un seguro que va a aplicarme aunque me muera a los 99 años, con lo cual es un poco más caro. Pero yo lo que quiero es que mis hijos reciban algo de plata
que yo por ahí no tengo, o no tengo la liquidez. Entonces, puedo hacer un seguro de vida a término, donde digo, bueno, si yo me muero en los próximos 20 años, que mis hijos van a ser menores de edad, bueno, quiero que el seguro sea $4 millones. Y ese seguro es muy barato. Entonces, sí, yo creo que la estrategia de un seguro de vida es justamente lo que hablábamos antes. Ese tipo de instrumento es prácticamente para todos. Lo mismo que un testamento, es prácticamente para todos. Te diría, testamento es para todos, no prácticamente. Y después podemos ir subiendo a mayor complejidad de patrimonio, mayor complejidad de objetivos, uno va a hablar de otro tipo de estructuras. Pero como decía Martín antes, para mí la planificación es como si vos me dijeras, yo podría compararla con lo que es la clase de vehículos, por ejemplo. Entonces, por ahí el que tiene menos se compra una motito, el que tiene más se compra un auto, el que tiene mucho más se compra un auto deportivo de colección, pero todos sirven para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, acá vos tenés un activo que vas a mantener en tu patrimonio por un tiempo, es bueno protegerlo de alguna manera. Pero redondeando la pregunta, porque me fui a cualquier lado, el seguro es una muy buena herramienta, es algo que no le daría muchas vueltas, que sí o sí hay que tener, lo mismo que el seguro, si se puede, de ahorro y capitalización para un retiro, poder tener una jubilación privada de alguna manera, y lo mismo que el seguro médico internacional, porque uno puede estar con el travel assistant de viaje cuando está pasando 3-4 meses en cada país del mundo, tiene que tener un seguro médico internacional bueno, que me cubra una internación, que me cubra una operación, no que me manden de vuelta a mi país de origen y termine tirado en la calle, digamos, en definitiva. Sí, y totalmente de acuerdo ahí, Martín, y enganchando con eso un poco también con lo que son las estadísticas en Estados Unidos, ¿no? De que de cada, de cada 10 bancarrotas, 6 de ellas, en términos personales, provienen por no poder pagar las facturas médicas. También unido a ese comentario que hacías al final y a lo que decías de Maradona, ¿no? Cómo terminó Maradona sin una cobertura, especulando, ¿no?, en cómo termina, y el caso de Ruggeri, ¿no? De ese movimiento dentro de las prepagas y la importancia que tiene el seguro como una herramienta de protección del patrimonio financiero creado, ¿no? Como también de lo que son los altos gastos. Y me gustaría que compartas una reflexión al respecto en función de tu experiencia. No, sí, a ver, yo estaba hablando hace poco con un amigo que vino acá a vivir a Estados Unidos. No tiene nada con deportistas, aunque en realidad el hijo es un eximio tenista. Pero bueno, anyway, él tuvo un problema médico la mujer. Estaban acá viendo de buscar residencia y la mujer está muy bien, pasó ningún problema, pero estuvo internada más de 30 días, tuvo un aneurisma. Estuvo 3 días internada en un hospital de Tampa. Y la verdad que el seguro médico uno no sabe cuando saca el Travel Assistant, que tiene un límite de $150.000, que si estás más de X tiempo fuera no te cubre. Todo eso no te lo dicen. Va a estar en el aeropuerto ahí, cuando vos te agarras medio desprevenido, lo pagaste, fuiste y dijiste, tengo seguro médico. Sí, seguro médico. Una vez que aparece un evento, ya el segundo evento no te lo cubre. O sea, hay un montón de limitaciones, por eso es tan barato, en definitiva, porque un seguro no sale prácticamente nada. Y esta persona salió con una factura de $1.600.000. Con lo cual, digamos, si no quebrás, al menos te cambia la vida. O sea, tenés que levantar una factura de una familia de profesionales de $1.600.000, digamos, no es sencillo. Así que sí, coincido con lo que vos decís. Acá vos te pasa algo, lo primero que se fijan es si tenés seguro o no tenés seguro, tarjeta de crédito, y empiezan a cobrar, y vos después te vas de alta y te dicen, bueno, ese día de hospital, le pasó a una persona muy conocida que vino hace poco, un día de hospital porque tuvo una especie de síncope, no pasó nada, le hicieron rayos X, una boludez más, al día siguiente salió, y las facturas fueron $40.000. Un día. Sí, queda claro la necesidad de esta herramienta, como decís, de protección y de planificación. Y sobre todo, tal vez, capaz que reflexionando también al momento posterior a que estén en la edad activa, digamos, que capaz que ya tienen un club o capaz que ya tienen una academia que los respalda, pero para el día después, ¿no? La importancia de ese Lo que momento. pasa es que lo tenés que empezar a pagar antes, porque el día después por ahí sos grande y te sale mucho más caro. De hecho, eso es lo que tratamos de hacer muchas veces con los deportistas que tienen una buena relación comercial con empresas. No sé, si Aiva fuera sponsor de, no sé, de un jugador de tenis, ponele, y por ahí una cosa que sería buena es que el jugador les diga, chicos, miren, mi sponsor les sale tanto, pero yo además quiero que ustedes me paguen de por vida este plan de salud y este plan de retiro. Y son, por ahí, no sé, $100.000 más por año, pero sabe que es de por vida. Entonces, después tiene algún problema, pero la salud y el tema vida lo tiene cubierto.
Y eso es lo que a veces la gente no le da importancia. Sin duda. Y de vuelta, un seguro médico, cuando vos ya tenés una enfermedad, no te cubre. Cuando tenés determinada edad, no te cubre. Si estuviste con drogas o esto o lo otro, no te cubre menos. Entonces, nosotros muchas veces cuando armamos esos trusts o este tipo de cuestiones, descansamos mucho en los sponsors. O sea, lo tratamos de armar como para que, porque si no el futbolista en general dice, no me gusta que me saquen de mi sueldo para tal cosa, pero de pronto con un contrato de sponsorship es más tolerable para ellos. De Está acuerdo, bueno, está bueno. y me gustó mucho la analogía de los casos prácticos que comentabas. Acá te paso otra pregunta. China está ganando mucha relevancia para deportistas, especialmente futbolistas. ¿Has trabajado algún caso de estas características? Tuvimos dos jugadores que que estuvieron en China, tuvieron paso por China y después se retiraron. Ya están, los dos son retirados, recientes, pero retirados. Igual, bueno, sí, digamos, y son sueldos muy altos y permiten mucha flexibilidad porque es un mercado donde si el gobierno quiere que vos estés ahí, tenés mucha libertad para hacer lo que quieras hacer, en definitiva, como cualquier gobierno de ese tipo. Entonces, en los dos casos pudimos armar cosas interesantes. Lo que sí te digo, y opinión personal, si querés, pues ya que estamos hablando de esto, es que China era mucho más relevante hace 10 años que ahora. Nada, en un momento empezó a crecer mucho y ahora, hoy por hoy, tiene jugadores, los jugadores están empezando, en el tema de fútbol por lo menos, están empezando a ir más a Estados Unidos a retirarse que pensar en China, Japón y demás como se pensaba hace no tanto. O sea, Sócrates jugó en Japón, Ramón Díaz. En un momento Japón era el lugar para retirarse. Y hoy por hoy la gente está viendo a Estados Unidos. La liga acá está mucho más competitiva. Lo tenés a Higuaín ahora, por ejemplo. O sea, bueno, hay varios, no vale la pena nombrarlos, pero hay muchos jugadores que están haciendo sus últimos pasos todavía acá en Estados Unidos. Ahí en Chile se puede decir que hubo un antes y un después de Carlitos Tevez, capaz que ahí marcó la... Bueno, pero es que lo de Carlitos fue digamos, muy claro, donde te das cuenta que el jugador fue solamente por un tema económico, no hay ningún tipo de challenge deportivo, y eso a los tipos competitivos como Carlitos y como otros no les funciona. Les puede funcionar 2 meses. De ahí un poco la importancia también de, si bien hay que visualizar cuál va a ser la residencia que voy a tener, sopesar también el nivel deportivo para poder proyectar también ese nivel a largo plazo, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna Bueno, duda. la verdad que se nos está yendo el tiempo, me están haciendo señas acá en el piso que tenemos que ir dejando. La verdad que fue excelente la conversación, Martín, el contenido muy productivo y seguramente hay muchas más preguntas que quedaron acá sin responder. Lo que le confirmamos a la audiencia es que las vamos a estar respondiendo. Cualquier duda adicional que tengan, que nos escriban a info@aiba.com, que ahí vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Y me llevo como reflexión en toda esta conversación la importancia de la educación, de acompañar al artista, al deportista durante toda la vida, ¿no? La importancia de la planificación y la planificación en tiempo, no arrancar la planificación a los 50, 60 años cuando ya está todo el pescado vendido, como decimos, sino arrancar en esa etapa temprana que mismo Ruggeri hablaba en su video de la importancia y que vos después mencionabas que en la NBA hoy por hoy se está brindando toda esta educación financiera para acompañar en el proceso, la importancia de esa inversión que se está haciendo, de que sea diversificada y que ingrese valor en esa carrera de largo plazo. Y por último, y no por esto menos importante, la importancia de estar actualizado constantemente, de sentarnos con el cliente de forma regular para entender dónde está, cuál es ese plan, ese próximo paso para tener la casa en orden y los diferentes documentos actualizados. Te agradecemos mucho, Martín, por tu tiempo, a toda la audiencia y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Abrazo.